Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo video de Matemáticas para Genios. El día de hoy vamos a ver el tema de múltiplos, divisores y divisibilidad, pero antes de continuar con el tema, vamos a revisar el ejercicio práctico que dejamos en el video anterior. Bien, en el ejercicio práctico del video anterior dejamos esta tabla donde íbamos a colocar, o bueno, ustedes iban a colocar si era mayor o menor, igual dependiendo de la comparación entre los números que colocábamos. Entonces, pues esta sería la respuesta. Vamos a verlos. 3 pues obviamente es mayor que menos 5, ¿de acuerdo? Si lo ponemos en la recta, la que estuvimos viendo en el video anterior, menos 5 pues queda a la izquierda y 3 está del lado de los positivos, por lo tanto pues un número positivo siempre será mayor que un número negativo, ¿correcto? Ahora, Euler va a ser menor que pi, ¿de acuerdo? Menos raíz de 6 va a ser menor que menos un cuarto. También menos 9.48 va a ser menor que 0.001, ¿de acuerdo? 7.5 va a ser mayor que 7.05. Raíz de 4 va a ser igual a 4 sobre 2, ¿de acuerdo? Aquí recuerden que la raíz de 4 pues es 2 y 4 medios pues es un entero 2. También 5 sobre 5 o 5 quintos es igual a un entero, lo que sería igual a, pues, representarlo de esta manera, un entero. 24 sextos va a ser igual a 4 y menos 1 va a ser menor que 1, ¿correcto? Entonces, si tuvieron bien este ejercicio, pues los felicito, de lo contrario, pues los invito a que lo puedan corregir. Bien, habiendo visto la respuesta de este ejercicio práctico, vamos a continuar con el tema de hoy, que como les mencionaba es múltiplos, divisores y divisibilidad, ¿correcto? Bien, ¿qué es un múltiplo? Un múltiplo es un número A que está contenido en otro número B n veces, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Por ejemplo, los múltiplos de 6 es 12, 18, 24, 30, 36 y continúa n veces, ¿de acuerdo? Es decir, tomando de ejemplo el 36, el número 6 está contenido 6 veces, ¿de acuerdo? Que es con respecto a la definición. Un número A, en este caso 6, está contenido otro número B, 36, n número de veces. N en este caso son 6 veces, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo. Los múltiplos de 5 pues serían 10, 15, 20, 25, 30, 35 y continúan. En este caso en el número B, en el 35, está contenido el número A, que sería 5, 7 veces. ¿De acuerdo? Si ustedes notan, pues prácticamente estamos multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, porque esos son los múltiplos, ¿de acuerdo? Los múltiplos, pues prácticamente es que sobre un número esté contenido otro cierto número de veces, ¿de acuerdo? Y esto, pues, ¿cómo lo podemos encontrar? Pues multiplicándolo sucesivamente. Bien. Ahora, vamos a ver cuál es la definición de divisor. Divisor es el número A que divide a otro B exactamente. Cuando nos referimos a que lo divide exactamente, nos referimos a que no hay un residuo. De acuerdo que siempre va a ser un entero, no va a ser una fracción, no va a ser un decimal, siempre va a ser un entero. Entonces vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, los divisores de 60 es 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60. Esto quiere decir que un número va a tener más de un divisor, ¿de acuerdo? Siempre y cuando pues lo dividan exactamente, ¿correcto? De igual manera para el 70. El 70, si lo dividimos entre 1, pues en este caso, esto nos va a dar un número exacto, ¿de acuerdo? Nos va a dar 70. Si 70 lo dividimos sobre el 2, pues nos va a dar 35, ¿de acuerdo? De igual manera, si lo dividimos entre 5, pues nos daría un número entero, al igual que 7, el 10, también el 14, el 35 y el 70. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos números son los divisores de 70. Como les menciono, todos los números pues tienen más de un divisor normalmente, ¿de acuerdo? ¿Cómo los vamos a encontrar? Pues lo vamos dividiendo sobre cada número, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver el concepto de divisibilidad.
La divisibilidad es la propiedad que tiene un número de poder ser dividido exactamente por otro número, ¿de acuerdo? Es parecido a lo que vimos de divisor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que cada número puede tener divisibilidad sobre otro número siempre y cuando cumpla ciertas reglas, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Para que un número tenga una divisibilidad entre dos, ese número debe de terminar en cero o en par, ¿de acuerdo? En este caso, perdón, poniendo el ejemplo de 220. 220 puede ser dividido entre 2, ¿por qué? Porque como dice la definición, termina en cero. Entonces, si ustedes dividen 220 entre 2, les va a dar un número exacto sin un residuo. En este caso, pues sería 110, ¿de acuerdo? También el 32. El 32, al ser un número par, también es un número que tiene una divisibilidad entre 2. 32 entre 2, pues les va a dar 16. ¿De acuerdo? Como lo reitero, sería una división exacta. No tiene residuos, sino sería un entero. Continuando con la siguiente divisibilidad entre 3, si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3, ese número sería o tendría una divisibilidad entre 3. Vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a poner el 432. Vamos a separar este número en sus dígitos, en el 4, el 3 y el 2. Y ahora vamos a sumarlo. 4 más 3 más 2. 4 más 3 más 2 va a ser igual a 9 y 9 es un múltiplo de 3, como ya lo vimos en la definición anterior de múltiplos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque 3 por 3 pues es 9, entonces por lo tanto 9 es un múltiplo de 3. Esto quiere decir que el 432 tiene una divisibilidad entre 3 o puede ser dividida entre 3 de manera exacta, ¿de acuerdo? Continuemos viendo la divisibilidad del número 4. Para que un número sea divisible entre 4, sus últimos dígitos, sus dos últimos dígitos, tienen que ser 0 o también forman un número múltiplo de 4, ¿correcto? Un ejemplo, el 17.300 es divisible, perdón, se puede dividir entre 4 de manera exacta. ¿Por qué? Porque los últimos dos dígitos son ceros, entonces aplica la regla. De igual manera, el 24 es un número múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos 4 por 6, pues nos da 24, ¿de acuerdo? De igual manera, al dividirlo pues nos daría 6, entonces no habría residuos, por lo tanto pues el 24 puede ser dividido entre 4 de manera exacta. Perfecto, continuando con la divisibilidad entre 5, para que un número tenga una divisibilidad entre 5, tiene que terminar en 0 o en 5. ¿De acuerdo? De esa manera, el número sí puede ser dividido entre 5 de manera exacta. Esto es una divisibilidad pues de las más sencillas, ¿de acuerdo? Siempre que termine en 0 o en 5, ustedes van a saber que se puede dividir entre 5. ¿Correcto? Y bueno, aquí una pequeña pausa. Si ustedes notan, este número no solamente puede ser divisible entre 5, sino también puede ser divisible entre 2. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, perdón, para que un número sea divisible entre 2 tiene que terminar en cero. Entonces, este número puede ser dividido entre 5 y puede ser dividido entre 2. Prácticamente la propiedad de divisibilidad les va a ayudar también para conocer los divisores de un número. Entonces, por ejemplo, si la pregunta fuera, encuentra los divisores del número 4000, de primera instancia pues sería el 2, el 3 pues no aplicaría dentro de este número, el 5 sí aplicaría porque terminaría en cero y el 4 también, ¿por qué? Porque sus últimos dos dígitos terminarían en cero, entonces por lo tanto pues también podría ser divisible entre 4, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver, pues la divisibilidad nos va a ayudar a encontrar los divisores de un número, ¿de acuerdo? De manera más sencilla sin que estemos probando uno a uno. Ya solamente vamos a las reglas y podemos ver a qué número puede ser dividido de manera exacta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar ahora con el número 6. Para saber si un número tiene una divisibilidad entre 6, es divisible entre 6, esta cantidad tiene que ser divisible entre 2 y 3 al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el 90, recuerden que para que sea un número divisible entre 2 tiene que terminar en cero o en par. El 90 termina en cero, entonces por lo tanto pues es divisible entre 2. Ahora, para que un número sea divisible entre 3, lo que tiene que pasar es que la suma de sus dígitos sea un múltiplo de 3. Entonces, por lo tanto, si nosotros dividimos el 90 dígito a dígito,
tendremos el 9 y el 0. 9 más 0 pues nos daría 9 y 9 es un múltiplo de 3. Entonces, de esta manera, el 90 es divisible entre 2 y entre 3. Y al ser este número divisible entre estos dos, automáticamente se vuelve divisible entre 6. ¿Correcto? De igual manera para el 318. 318 es divisible entre 2, ¿por qué? Porque termina en número par. El número 8 es un número par. Por lo tanto, pues es divisible entre 2. Veamos si es divisible entre 3. Vamos a sumar sus dígitos. 3 más 1 es 4. 4 más 8 son 12. 12 es múltiplo de 3 porque al multiplicar 3 por 4 pues serían 12. Entonces, por lo tanto, el 12 sí es múltiplo de 3. Al ser divisible entre 2 y entre 3, automáticamente se vuelve divisible entre 6. ¿Correcto? Veamos un último ejemplo con el número 6120. 6120 es divisible entre 2, ¿por qué? Porque termina en 0, ¿de acuerdo? Ahora para el 3, vamos a sumar sus dígitos. 6 y 1, 7. 7 y 2 son 9. 9 y 0 nos da 9. 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto, pues también es un dígito, perdón, es un número que es divisible entre 3 y al ser divisible entre 2 y 3, automáticamente se vuelve divisible entre 6. ¿De acuerdo? De esta manera, como pueden ver, pues fue, claro, con la práctica lo van a hacer más rápido, entonces va a ser más sencillo que ustedes encuentren los divisores de un número aplicando estas reglas. ¿Correcto? Bien, veamos la divisibilidad entre 7. Para que un número sea divisible entre 7, la diferencia de las decenas menos el doble de las unidades de ese número debe ser 0 o bien un número múltiplo de 7. ¿De acuerdo? Vamos a verlo un poco más detenido para que lo entendamos con un ejemplo. El 105. ¿Cuántas decenas hay en el número 105? Hay 10. ¿Por qué? Porque recuerden que cada decena es de 10. Entonces 10 por 10 pues nos da 100. Entonces hay 10 decenas. Ahora el doble de las unidades. ¿Cuáles son las unidades? 5. Entonces, ¿cuál es el doble de las unidades? Pues sería 10. Aquí un pequeño error, una disculpa, aquí me equivoqué, no es 4, recuerden que 2 por 5 es 10. Entonces, bueno, supongamos que aquí está el 10. Entonces, dice que lo restemos, que a las decenas le restemos el doble de las unidades. Las decenas son 10, el doble de las unidades es 10. 10 menos 10 es 0. Entonces, por lo tanto, al terminar en 0 un número múltiplo de 7, que en este caso es 0, pues termina con una divisibilidad entre 7. ¿Correcto? Vamos a ver un último ejemplo. El 322. 322, ¿cuántas decenas tiene? Si recuerdan, cada decena vale 10, entonces el 322 cuenta con 32 decenas. ¿Por qué? Porque al multiplicarla por 10 nos daría 320. Ahora, el doble de las unidades, ¿cuál es? Las unidades son 2 en este número. El doble de las unidades sería 2 por 2 da 4. Ahora a las decenas, que son 32, le restamos el doble de las unidades, que son 4. 32 menos 4 pues nos da 28. Y 28 es un múltiplo de 7. ¿Por qué? Porque 7 por 4 pues serían 28. Entonces, por lo tanto, el 322 también puede ser dividido de manera exacta por el 7. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera ustedes pueden estar notando si algún número es divisible entre 7. Y volvemos al punto que estábamos viendo cuando veíamos la divisibilidad entre 5. Un número puede tener varias divisibilidades, ya sea entre 7, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, siempre y cuando sigan las reglas. El ejemplo, 322, pues ya notamos que aquí es divisible entre 7, pero 322 termina en número par, y si un número termina en par, pues también es divisible entre 2. Entonces el 322 es tanto divisible entre 7 como en 2. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver si sería entre 3. 3 más 2, 5. 5 y 2 son 7. Entonces, pues no es entre 3. Entre 4, si recordamos, perdón, tiene que ser un múltiplo de 4 o bien un número que los últimos dos dígitos terminan en 0. 322 entre 4, pues tampoco sería. Entre 5 tampoco. Y entre 6, pues no, porque tampoco es divisible entre 3 y 2 simultáneamente.
Entonces, por lo tanto, pues solamente este número, hasta las reglas que vamos viendo sería entre 7 y 2. ¿De acuerdo? Puede que conforme vayamos avanzando vamos a estar viendo más reglas, pero por el momento solamente hasta lo que hemos visto, el 322 es divisible entre 2 y entre 3. ¿De acuerdo? De igual manera el 105, lo que explicábamos. Entre 2 pues no es divisible, entre 3 tampoco, entre 4 tampoco, entre 5 pues sí, 5. Si 105 lo dividimos entre 5, pues nos va a dar un número exacto, entonces por lo tanto pues es divisible entre 5, entre 6 no lo es, y entre 7 sí. Entonces este número hasta el momento es divisible entre 7 y 5. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar ahora con la regla para encontrar la divisibilidad entre 8. Para encontrar si un número es divisible entre 8, tiene que cumplir que sus tres últimos dígitos son 0 o forman múltiplos de 8. Ejemplo, el 3000, sus últimos tres dígitos pues terminan en 0. Entonces, por lo tanto, pues es un múltiplo de 8, es un divisor, perdón, entre 8. Puede ser divisible entre 8. Y el 2856 es un múltiplo de 8. ¿Por qué? Porque si ustedes dividen 2856 entre 8 les va a dar un número exacto sin residuos y por lo tanto pues sigue siendo un divisor de 8. Tiene la divisibilidad entre 8. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a continuar ahora con la divisibilidad entre 9. Para que un número tenga la divisibilidad entre 9, este tiene que cumplir que si en la cantidad la suma de sus dígitos forman un múltiplo de 9, es divisible entre 9. Es prácticamente como la divisibilidad entre 3. Vamos a sumar sus dígitos. Ejemplo, el 882. Vamos a sumar sus dígitos. 8 más 8 más 2 nos dan 18. Y 18 es un múltiplo de 9 porque al multiplicar 9 por 2 nos da 18. ¿De acuerdo? Si dividimos 18 entre 9, pues nos da 2, entonces el residuo es 0 y por lo tanto pues sí cumple con 0 un múltiplo de 9. ¿De acuerdo? Bien. Ahora la divisibilidad entre 10, pues para que un número sea divisible entre 10 tiene que terminar en 0. Todo número que termine en 0 es divisible entre 10. ¿De acuerdo? Bien. Y por último vamos a ver la divisibilidad entre 11. Para que un número sea divisible entre 11, aquí necesitamos realizar una diferencia, o en este caso una resta. Entonces, si la diferencia de la suma de sus dígitos de posición par menos las de la posición impar es 0, o un múltiplo de 11 se divide entre 11. ¿A qué se refiere esto de la posición par y la posición impar? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿de acuerdo? Un número de derecha a izquierda, cada dígito tiene una posición par o impar, ¿de acuerdo? Vamos a identificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, primero se comienza por la posición impar, como les dije, de derecha a izquierda. Entonces, el número 2 está en posición impar, el número 3 está en posición par, el número 1 está en posición impar, y así continúa. En este caso, pues ya no continuamos porque el número solo tiene tres dígitos, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, de derecha a izquierda empieza con par, impar y par, ¿de acuerdo? Entonces vamos nuevamente a ver lo que nos dice. La diferencia de la suma de sus dígitos de posición par. Detengámonos aquí. Nos dice que tenemos que sumar los dígitos que se encuentran en posición par. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar los que están en par. Recordemos que empieza en impar y después es par, impar y no hay nada más. Entonces solo hay un número en posición par, que es el 3. Y aquí como lo dice, pues estamos en posición par. Bien, continuamos leyendo el enunciado. Dice menos la suma o menos la suma de la posición impar. Ahora tenemos que sumar los números que están en la posición impar. Recordemos, primero impar, segundo par, tercero impar. ¿Qué números están en impar? El 1 y el 2. Significa que el 1 y el 2 debemos de sumarlo. Entonces 1 y 2 están en posición impar. Entonces si el 1 y el 2 se suman, pues nos da 3. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿cuál es la suma de los dígitos que están en posición par? Es 3.
¿Y cuál es la suma de los números que están en posición impar? Es 3. Entonces, vamos a restarlos, ¿de acuerdo? La suma de los pares menos la suma de los impares. Y ese resultado, para que sea divisible entre 11, tiene que ser 0 o un múltiplo de 11. Veamos. 3, que es la posición par, menos 3, que es la posición impar, nos da 0. Entonces, por lo tanto, es divisible entre 11. Es decir, este número 132, si ustedes lo dividen entre 11, les va a dar un número exacto, sin residuos. Entonces, por lo tanto, el 132 es divisible entre 11. ¿De acuerdo? Vamos a ver nuevamente otro ejemplo para que nos quede un poco más claro. 9361. Nuevamente comenzamos. Como les mencionaba, de derecha a izquierda empezamos en la posición impar, par, impar, par. Perfecto. Localicemos qué números están en posiciones pares. Reitero nuevamente, de derecha a izquierda, impar, par. Primer número, par. ¿De acuerdo? Entonces, disculpen, primer número, perdón, que es el 6. ¿De acuerdo? Continuamos. Impar, que es el 3, y luego par. Segundo número par, que es el 9. Entonces necesitamos sumar los números que estén en posición par, el 9 y el 6. Perfecto. Ahora, 9 más 6, ¿cuánto es? Nos da 15. Bien, ya tenemos la suma de los dígitos que están en posición par. Ahora localicemos los números que estén en posición impar y sumémoslo. Derecha, izquierda, impar, aquí está el 1. Par, impar. Aquí está el otro impar. Sumemos los impares, que sería el 3 y 1. 3 y 1 es 4. Bien, entonces ya tenemos 15 y 4. Y ahora a los pares, que es el 15, le vamos a restar los impares, que sería el 4. 15 menos 4 da 11. Y 11, al dividirlo entre 11, nos va a dar 1, sin residuos. Por lo tanto, significa que el número 9361 es un número divisible entre 11, ¿de acuerdo? De esta manera ustedes van a poder encontrar los números divisibles entre 11. Esta sería la regla a seguir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta el número 11 de cómo se pueden encontrar los dígitos, ¿de acuerdo? Los divisibles sobre el número que deseamos encontrar, el divisor, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a dejar un ejercicio práctico para que nos quede un poco más claro esta parte. Vamos a dejar 3 tablas, ¿de acuerdo? Primera tabla, les explico. La primera tabla, en la columna de la izquierda tenemos una lista de números y en las siguientes columnas del lado derecho hay 5 casillas, ¿de acuerdo? Lo que yo deseo es que ustedes encuentren los primeros 5 múltiplos de los números que están a la izquierda, ¿de acuerdo? Es decir, ejemplo, número 7. El múltiplo de 7, uno de los múltiplos de 7 pues sería 14. Otro múltiplo sería 21, otro sería 28, otro sería 35, otro sería 42. Entonces ya tendría 5 múltiplos del número 7. Es necesario que se realice lo mismo para los siguientes dígitos, ¿de acuerdo? Ahora, esta sería la primera tabla. Ahora, para la segunda tabla, los divisores. Recuerden que un número puede tener más de un divisor, ¿de acuerdo? Entonces, yo deseo que encuentren todos los divisores de los números de la izquierda. Vamos a poner el ejemplo. 30 es divisible entre 1. ¿Por qué? Porque si 30 lo divido entre 1, pues me da un número exacto, me daría 30. Entonces, por lo tanto, pues es un divisor. ¿Qué otro divisor es del número 30? El 2. El 2 es exacto, pues por lo tanto yo lo pondría aquí. El 3 de igual manera lo pondría aquí en esta parte. El 4 pues no sería un divisor. El 5 sí sería, entonces yo lo pondría de este lado. El 6 de igual manera sería un divisor, lo pondría por aquí. El 7 no es un divisor, el 8 tampoco, tampoco el 9 y el 10 sí sería un divisor, ¿de acuerdo?
Aparte del 10, ¿qué otro sería? El 11 no sería, el 12 tampoco lo sería, el 13 tampoco lo sería, 14 tampoco, el 15 sería un divisor entre 30, entonces lo pondré aquí. 16 no lo sería, 17 tampoco, 18, 19, 20 tampoco, 21, 22, 23 tampoco, 24, 25, 26 tampoco, 27, 28, 29 tampoco lo serían y hasta el número 30 sería otro divisor. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a tener que encontrar uno a uno cuáles son los divisores de estos números, ¿de acuerdo? De igual manera ustedes se pueden ir apoyando acerca de los postulados que pusimos, las reglas para encontrar la divisibilidad sobre un número, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya como último, vamos a dejar esta tabla para que ustedes encuentren si el número de la columna izquierda es divisible ya sea por cualquiera de estos números que vimos sobre todas las reglas, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a seguir las reglas de divisibilidad que estuvimos viendo. Por ejemplo, 30 es divisible entre 2, sí, porque termina en 0, ¿de acuerdo? 30 es divisible entre 3, sí, ¿por qué? Porque la suma de los dígitos 3 más 0 es 3, es un múltiplo de 3, entonces por lo tanto sí. ¿Sería divisible el 30 entre 4? No, porque sus últimos dos dígitos no son ceros y tampoco es un múltiplo de 4. Entonces, por lo tanto, pues aquí ya no colocaría una X. Es necesario que coloque una X. Hasta aquí ya haríamos 2, 3. Esto lo dejaremos en blanco. De 5, ¿el 30 es divisible entre 5? Claro que sí, entonces pondríamos una X. Para el 6 también pondría una X. Para el 7 no. El 8 tampoco. El 9 tampoco. Para el 10 sí sería, entonces pondría una X. Y para el 11 pues no pondría nada, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, ustedes van a estar llenando estos cuadros. De igual manera, si hubo algo que no se entendió durante la explicación, pueden dejar en la caja de los comentarios alguna sugerencia o alguna duda y yo con gusto pues estaré respondiendo, ya sea en otro video o bien sobre el mismo chat. Entonces, nos vamos a ver en el siguiente video, vamos a ver las respuestas de estos cuadros y también estaremos disipando algunas dudas, así como también estaremos viendo un nuevo tema, ¿de acuerdo? Pues les agradezco haberse quedado al final del video y que pasen un excelente día. Hasta luego.